Archivada la investigación sobre el contrato de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso al principio de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción descarta tráfico de influencias, prevaricación, fraude y falsedad, y también considera que la comisión que cobró fue legal. Anticorrupción argumenta que la comisión de casi 60.000 euros que cobró Tomás Díaz Ayuso era legal y que además estaba justificada por su trabajo. También asegura que no hay pruebas de que él o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviniesen en la adjudicación de ese contrato y que, por lo tanto, no hay trato de favor ni tráfico de influencias. Anticorrupción también recuerda en su decreto que este archivo no significa que la Fiscalía Europea deje de investigar ese contrato por los delitos de malversación, cohecho y fraude. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. ¿Saben lo que creo que vamos a empezar a hacer? A investigar a todos. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno, y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público. Se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones. Miren, en algunos casos incluso no llegó el material, dejaron, por tanto, sin protección a muchos sanitarios y a muchos pacientes. Y en otros casos no se llegaron a reintegrar las cantidades abonadas adelantadas. Y además, ¿sabes lo que ha hecho el Partido Popular? Algo muy sencillo. Van a utilizar los mismos argumentos que ustedes utilizaron ante la Fiscalía el 18 de febrero, donde pone PSOE, pone Partido Popular, y vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de las mascarillas durante este procedimiento. Es muy probable que el nombre de Koldo García no les diga gran cosa, pero sí es un nombre que durante algún tiempo ha ido de boca en círculos políticos y periodísticos. Koldo García ha sido uno de esos personajes satélites que orbitan alrededor de pesos pesados de la política. Durante unos años fue el hombre de confianza de un dirigente político muy importante y muy poderoso, el exministro de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. En los tiempos de máxima visibilidad política de Ábalos, Koldo García era la sombra que siempre aparecía a su lado. El pasado de Koldo García aportaba, entre otros, el dato de que fue portero de un prostíbulo. Después se convirtió en el hombre de confianza de Ábalos, incluso en labores muy discretas. Ahora se inicia la investigación sobre el hombre de confianza del exministro Ábalos, a quien se acusa de participar en una trama corrupta con mascarillas durante la pandemia, cuando estaba en pleno ejercicio de su labor como asesor. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detenido a unas 20 personas y ha realizado al menos 23 registros. El asunto resulta extraordinariamente incómodo tanto al Gobierno como al PSOE, porque Ábalos ya no es ministro, pero sigue siendo diputado, y es el guardián de delicadas confidencias políticas acumuladas durante mucho tiempo. Koldo García también conoce unas cuantas. Hoy Ábalos dice que está estupefacto por la detención de su antiguo colaborador. Es uno de los 20 detenidos de la operación Koldo García, hombre de confianza de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro. Se le investiga por presunta corrupción en el negocio de mascarillas durante la pandemia. Koldo García fue concejal socialista de Huarte, también consejero de Renfe Mercancías, y al margen de la política acumula 2 condenas judiciales. No es la primera vez que está en el punto de mira, ya se vio envuelto en el Delcy Gate cuando Ábalos se reunió con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, saltándose el veto europeo al gobierno de Maduro. Agentes de la Guardia Civil han tomado hoy declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número 2 del ministro Marlaska en el Ministerio del Interior. Otros organismos que se estarían investigando son el Ministerio de Transportes en los años de la pandemia, así como los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, presididos en aquel momento por el Partido Socialista. Ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Pues el presidente persevera en atribuirle corrupción a la señora Ayuso, que luego son los demás los que me acusan en falso y me insultan y me deshumanizan. Persevera tanto que cuando ayer en Marruecos le preguntan los periodistas por la detención de Koldo y las explicaciones que el PP reclama, sale el presidente con esto. Maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos
cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Maledicencias. El caso sí que se investigó, ya lo he contado, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Europea, 2 fiscalías, y no encontraron indicios de actividad delictiva. La Fiscalía Europea fue la última esperanza que tenía el Partido Socialista, a ver si aquello quedaba en algo, y tampoco encontró nada, ¿no? Claro, dice Sánchez, y no ha sido recriminado por la dirección actual del PP. Si al final no había caso, ¿qué se le va a recriminar a nadie, ¿no? Es que para Sánchez sí que hubo caso. Bueno, ya, pero... Y Ayuso y Feijóo son culpables. Como Sánchez además se ha aficionado a juzgarlo y sentenciarlo todo él, pues... Pregunta, en el caso de que el asunto de Koldo y termine de la misma manera que terminó el del hermano de Díaz Ayuso, es decir, que al final se archive, ¿qué hará el presidente? ¿Proclamar que todo fue archivado? ¿O fingir que no se ha enterado del archivo de la investigación y seguir insistiendo en qué caso de corrupción hubo? El ventajismo en política y en la vida en general produce monstruos. Miren, después de la derrota de las gallegas, de los problemas con los socios, con esa ley de amnistía que no acaba de salir, ya lo último que le faltaba a Pedro Sánchez era que le explotara un escándalo de corrupción en su círculo político más cercano. Además de un escándalo relacionado con la compra de material sanitario durante la pandemia. Ayer, ¿qué es lo que conocimos? Pues la detención de Koldo García, que fue la mano derecha de José Luis Ábalos, durante su etapa en el Ministerio de Transportes. ¿Está acusado de qué? Pues de integrar una organización criminal para lucrarse de comisiones de contratos públicos. Y eso es una bomba política por la cercanía al núcleo de poder sanchista durante la época de Ábalos como mano derecha de Sánchez. Koldo era de confianza absoluta, tanto que Pedro Sánchez le definió como un socialista de raíz y le encargó la custodia de sus avales durante el proceso de primarias. Bueno, pues Koldo permanece detenido por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Junto a él, otras 20 personas han sido detenidas en distintas provincias acusadas de integrar esa trama que se habría lucrado por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Porque la empresa que recibió esos contratos, una empresa que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una empresa radicada en Zaragoza, pasó de facturar cero a facturar 53 millones en un solo año. Y se cree que Koldo pudo pillar hasta 10 millones en comisiones. Durante las investigaciones que se han prorrogado durante año y medio, se pudo comprobar el aumento injustificado de patrimonio de Koldo y su familia. Entre las administraciones que habrían contratado con la empresa de Marras figuran los gobiernos de Baleares y Canarias, presididos por Paquita Armengol y Víctor Torres. También el Ministerio del Interior y, por supuesto, el de Transportes. Lo curioso de todo este episodio es que las diligencias comenzaron a raíz de una denuncia realizada por la Comunidad de Madrid, como respuesta a los ataques que estaba sufriendo Díaz Ayuso por el caso de la compra de mascarillas con la mediación de su hermano. Su hermano, recordemos, era un empresario que se dedicaba a la importación de material sanitario y que en el momento en el que se hizo fundamental la importación se dedicó a hacer su trabajo. Había una demanda brutal, una oferta reducida. Bueno, el importador se benefició de la ley de oferta y demanda. Pero lo que ganó estaba negro sobre blanco.
Ya le digo, la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso porque no había indicios de delito. Pues no fue delito, por más que el sanchismo y todo el aparato, el equipo nacional de felación sincronizada, insistan en lo mismo, con el propio Sánchez a la cabeza. Bueno, aquel gigantesco escándalo que organizó la izquierda, les recuerdo, con lonas incluidas con el rostro del hermano de Díaz Ayuso, se quedó en nada. El escándalo actual, el de Koldo, se ha investigado durante 17 meses y hay 20 detenciones. Y dentro del capítulo de reacciones, quizá la más indignante, ha sido la del presidente del gobierno. Ábalos se ha puesto a silbar. Sánchez lo que ha hecho es calumniar a un ciudadano privado. Ha vuelto a sacar el caso del hermano de Ayuso para mentir de forma evidente y calumniar en público a una persona, a un ciudadano, dando por hecho lo que la justicia ha desmentido tajantemente. Escuchen a Sánchez. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Pero vamos a ver, Sánchez, yo sé que eres embustero y que tu vida es un embuste constante, pero ¿cómo eres capaz de decir que el caso del hermano de Ayuso no ha sido investigado cuando no solo ha sido investigado, sino que ha sido archivado por falta de delito? Bueno, tú sí que bien conocías a Koldo, que lo pusiste por las nubes en más de una ocasión. Decías que gigante de la militancia de tierras navarras, el último aizcolari socialista, y bueno, madre mía, y estas cosas. Sánchez, con una cara desencajada más elocuente que todas sus palabras, también negó que este escándalo de las mascarillas tuviera que ver con la decisión de cesar a Ábalos. Y lo hizo recurriendo a una de sus fórmulas, en fin, más retóricas, más conocidas. Si quiere se lo digo de otra manera. No, es la misma fórmula que utilizó para una de sus mentiras más famosas, cuando aseguró que nunca jamás pactaría con Bildu. Es que decían eso, decían, no, si quiere se lo digo de otra manera, nunca. Bueno, ya lo hemos visto. Esto funcionaba, oiga, ¿por qué Koldo ponía en contacto a esta empresa de soluciones de gestión con la administración sanchista? Pues porque esa empresa tenía una fuerte vinculación con su amigo Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y empresario de Madrid, que también era muy cercano a Ábalos. De hecho, viajó con él a México en alguna ocasión. Y fíjense ustedes, también el dueño de este Zamora Club de Fútbol es quien pudo estar con Ábalos y las maletas de Delcy en Barajas. Y se dio el caso de que al poco tiempo Correos emitió un sello del Zamora Club de Fútbol, según la página web, por ser un ejemplo valiente, ejemplo de esfuerzo y dedicación. Correos, un sello del Zamora Club de Fútbol, cuyo presidente era el que gestionaba la empresa que después, según esta investigación, dejaba todas las comisiones irregulares en manos de Koldo García, el aizcolari. Y no me digan ustedes que esto no tiene su gracia. Ya les digo, va a haber que alquilar sillas.